tal? Muy buen día. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a una lección más de Métodos de Estudio Bíblico. El día de hoy nos comprende analizar el método temático que corresponde a la profecía, es decir, método profético. Pero, antes de poder empezar, vamos a hacer una oración y comenzamos. Dios, te damos gracias, infinitas gracias, y te bendecimos tu nombre, tu excelsitud, tu manifestación en nuestras vidas. ¿Qué haríamos, Dios, si no fuera porque tú estás presente entre nosotros? Ante cada circunstancia que se vive, ante cada situación que puede estar viviendo los estudiantes, Señor, y aún los profesores de UCLA, yo te digo, Dios, bendito eres. Alabado seas, Padre. Y por una oportunidad más para poder discernir, inquirir y que tu palabra nos sea revelada, te bendigo, Dios. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido que esta clase, que esta lección, nos ayude a conocer un poco más de tu carácter, un poco más de tu pensamiento, de tu corazón. Y de esa manera entonces podernos transformar a la imagen preciosa a la cual hemos sido diseñados desde antes de la creación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos ya avanzando bastante para terminar lo que es este cuatrimestre. Ya pasamos por lo menos la mitad de él. Y lo que corresponde a los métodos temáticos, hemos de analizar lo que es la profecía en la Biblia. La profecía en la Biblia es circunstancialmente muy conflictiva ante los ojos de mucha gente hoy en día. ¿Por qué? Porque pensando en lo que es el tema profético, no se canaliza verdaderamente la verdadera intención de lo que es la profecía, tanto la profecía ya cumplida como la profecía que está por cumplirse. Muchos de los cristianos o hijos de Dios ya no se habla de la profecía porque se cree que es perder el tiempo. Y aún incluso se cree que pues simplemente eso sucedió en un tiempo pasado, en donde ya no necesitamos, en donde más bien se necesitaba de que Dios hablara de esa manera a través de hombres o de mujeres, profetas, porque pues no había nada escrito. Pero tenemos que ser sinceros y honestos. La realidad de que Dios hable a través de las personas sin una aparente base escritural eh, ha sucedido desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de hoy, después de 2000 años de que Jesucristo instauró su ministerio y su gobierno eclesiástico sobre la tierra. Entonces, si entendemos en verdad y en bendición que Dios sigue hablando también a través de personas, creo que nos será más fácil probablemente también interactuar con la profecía bíblica. Para muchos, la profecía bíblica simplemente es la proclamación de la voluntad de Dios a los hombres, entendiendo que no necesariamente involucra un evento futuro o un juicio, es simplemente decir algo que piensa Dios con respecto a su voluntad, a lo mejor a un pueblo, a una persona de forma directa o simplemente a una nación completa. Mas, sin embargo, también hemos de entender que la profecía no es una bola de cristal, no es una manifestación en donde se inquiera para adivinación, en donde se inquiera para, para conocer solamente el futuro o los misterios del universo en ese sentido. Entonces, si entendemos la profecía como una proclamación de la voluntad de Dios a los hombres, como base, pero también que en ocasiones va a haber manifestaciones de proclamar eventos futuros, y en la mayoría de las profecías donde Dios habla, viene inminentemente escrito o proclamado lo que es un juicio que determina específicamente el pensamiento o el corazón de Dios con respecto a las acciones o actitudes que el hombre o los hombres de un pueblo han tenido, correspondiente al corazón de Dios o a la ley que Dios ha proclamado. Entonces, ante esa situación, hemos de entender que la profecía hoy en día sigue siendo válida. La profecía hoy en día de análisis bíblico sigue siendo requerida
Y no necesariamente porque, por ejemplo, en pasajes donde la profecía ha sido ya manifestada y ya ha sido de alguna manera cumplida, no necesariamente para uso de juicio determinante con respecto a lo que Dios haría si se repite el proceso, sino más bien para conocer la intención del corazón de Dios. Y entendiendo el corazón de Dios, podemos de alguna manera manifestar de una manera explícita cuál o cuáles son las características del temperamento o carácter de Dios, entendiendo entonces que la profecía nos va a llevar a una intimidad de conocer cómo Dios se relaciona al hombre, cómo Dios se relaciona al mundo, cómo Dios se relaciona a sus propios hijos y qué es lo que Dios hace o haría en el contexto de reproducción de hechos si se vuelven a reproducir los factores, si Dios se vuelve a encontrar con el entorno, con el ambiente que originó y provocó las profecías antiguas que tuvieron su cumplimiento, muy probablemente podrás entender que Dios repetiría entonces el mismo proceso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es como pensar de Dios con respecto, que es más bien, es como analizar de Dios qué piensa con respecto a una circunstancia o situación determinada. Para eso ver cómo se manifestó proféticamente a los hombres si esa situación se dio en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento. Esto nos generaría de alguna manera el mapa más amplio de manifestación de Dios con respecto a su corazón, con respecto a su carácter. Por eso creo fielmente que el estudio de la profecía es de gran importancia, hoy incluso todavía en nuestros días. Y no solamente para analizar las profecías no cumplidas, sino para entender y entonces expresar en una bendición completa de parte de Dios, de forma escritural, en análisis, cuál es su carácter, cuál es su pensamiento, cómo es que Dios obra, y entendiendo cómo es que Dios obra, entonces tratar de nosotros corresponder a esa acción. Lo veremos un poco adelante, esa frase en particular, cómo tú como hijo de Dios puedes corresponder al temperamento o carácter de Dios, cómo tú como estudiante o analista de la palabra de Dios puedes desentrtejer lo que Dios es y cómo se manifiesta para que entonces tú puedas reaccionar y motivar tus acciones, tanto espirituales como físicas, para que entonces haya un entendimiento de relación entre Dios y tú, entre tú, entre tú y Dios, entre un pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo. Entonces, es muy, muy importante estudiar la profecía todavía hoy en nuestros tiempos. Creo que con el fin primordial de conocer entonces el carácter y temperamento de Dios. Y por ende, obviamente, su corazón. ¿Qué es lo que él piensa? Si le gusta o no le gusta, solo por decir un ejemplo, si le gusta o no le gusta la leche, si le gusta o no le gusta el pan o no le gusta el queso, o a lo mejor es intolerante a la lactosa, no sé si me explico. Solamente en intimidad y viendo cómo se expresa una persona en amistad o en una relación íntima, ya sea de pareja, obviamente, de matrimonio, puedes conocer verdaderamente a la persona. Y ahí entonces entiendes que algunas cosas que los hombres o los otros amigos o incluso la familia diga con respecto a la persona que estás conociendo, queda completamente derribado y queda caído cuando la persona te está demostrando alguna otra acción o alguna otra situación con respecto a él mismo o a ella misma, entonces tú puedes conocer a la persona. Lo mismo es con Dios. Muchas cosas de cómo conocemos a Dios es por lo que el hombre nos dice, por lo que el ministro nos dice, por lo que incluso encontramos que otros hombres piensan de Dios o incluso aparentemente la ley expresa con respecto a él.
Pero cuando analizamos los eventos proféticos, entendemos entonces una concordancia entre el pensamiento y el corazón de Dios manifestado en hechos, y así entonces entenderemos si le gusta, si no le gusta, si le agrada, si no le agrada, si le cae mal o le cayó bien. No sé si me explico. Conocer verdaderamente a Dios creo que es a través de sus manifestaciones proféticas en la tierra. Por eso entonces de gran importancia, como comento, este método temático, el método profético, para que entonces generemos este discernimiento. Esta semana trataremos de analizar dos eventos proféticos que nos ayudarán a conocer algo, probablemente no el todo, y esto es también muy importante. Si imagínate que intentas conocer nuevamente a un amigo que recién te ha simpatizado y quieres relacionarte con él, amigo o amiga, eso es indistinto. Imagínate que de repente te muestra un ambiente muy jocoso, un ambiente muy jovial, un ambiente muy divertido, pero para ello entonces tú creerás que él es divertido, que él es jocoso, que cuenta muy buenos chistes, que te la pasas muy bien con él, pero a lo mejor no te ha mostrado si le molesta algo, a lo mejor no te ha mostrado si le entristece algo, a lo mejor no te ha mostrado alguna otra característica de su temperamento con respecto a otra situación que vivan juntos. Por ende, entonces, no puedes determinar en un evento profético todo el temperamento y carácter de Dios. Te erogará el estudio de tema profético, te erogará algunas características dependiendo del evento y dependiendo la complejidad, si es algo muy simple, si es algo muy sencillo. Y por ende, entonces, a lo mejor en Bendita Historia tendrías que estudiar todos los eventos proféticos donde Dios se ha manifestado al hombre a través de la escritura, en la palabra. Esto es muy importante que lo entendamos así, porque muchas veces queremos circunscribir a un Dios dependiendo el evento o circunstancia que es manifiesta en la Biblia, pero no entendemos toda la complejidad de los otros eventos en donde Dios ha manifestado características proféticas al hombre. Entonces, este estudio en particular se volverá algo muy significativo como lo que estamos haciendo en Misión y Propósito de la Iglesia, la otra materia de este cuatrimestre que un servidor está impartiendo. Se volverá significativo de crear una lista y que creando esa lista entonces tú puedas ir generando características, pero muy importante que esas características las vayas connotando o mencionando con respecto al pasaje, con respecto al momento, con respecto al lugar en donde fue manifiesto este evento profético. Entonces, si somos francos, esta metodología temática de profecía la usaremos muy similar probablemente al método sintético, tratando de encontrar entonces lo que sería los tres momentos del método sintético que tienen que ver con el tema principal del autor, con el desenvolvimiento y la conclusión y el tema fuerte, cómo lo expresa el autor. De la misma manera, entonces trataremos de, al ir leyendo y releyendo y releyendo, generando entonces las características en importancia que puedas extraer con respecto al evento o al momento profético que quieras analizar. Para ello, te voy a entregar lo que son 10 herramientas o 10 preguntas o 10 menciones que tendrás que tener presentes para este tipo de estudio. La primera es que te ubiques en el medio ambiente del profeta. Esto es muy importante. Tratar de entender cuál era el medio ambiente del profeta, específicamente en su cultura, específicamente en el entorno, específicamente si era miembro de familia grande, si era miembro de familia pequeña. Es decir, tratar de entender al profeta es lo número uno. A veces se va a poder generar esto porque la manifestación profética va a hablar a lo mejor muy poco del profeta. Hay pasajes, sobre todo en el libro de Reyes, en donde la interacción con los profetas ni siquiera algunos casos mencionan el nombre del profeta y solamente mencionan el suceso o la profecía que dijo con sus labios. Pero bueno, todo esto pues también dependerá de lo que sí es escrito, ¿no? Así pensando a lo mejor lo que sería la crítica baja, ¿no? La crítica histórica.
que te ayudará entonces a entender que lo que tienes escrito es lo único que tienes como para poder interactuar. No hay por qué añadir otros conceptos u otras situaciones de estudio que no sea lo escrituralmente bíblico, y bajo ese sentido entonces pues solo determinar cuál era el ambiente del profeta. Y es importante para que entonces puedas entender. Es como, por ejemplo, si quisieras entender a la persona, como te digo, que estás queriendo conocer porque a lo mejor te cayó bien en una cena o en un parque que lo conociste o la conociste. Entonces imagínate que de repente ves que se deprime fuertemente, pero no entiendes que se deprime no necesariamente eh, porque así sea su temperamento melancólico, sino porque en su ambiente específicamente donde mostró esa depresión, pues había perdido un pariente, había perdido recientemente un familiar cercano. Entonces, si entiendes ese medio ambiente, te ayudará a entender la expresión de por qué lo manifestó. A lo mejor le era muy importante, obviamente, este pariente que perdió, y por ende, entonces manifestó esta depresión, ¿no? Ubicar, número uno, ubicarnos en el medio ambiente del profeta. Número dos, se busca también los temas principales del pasaje. ¿Qué es lo que está tratando de mencionar en tema principal? Por eso te digo que este método se parece mucho al método sintético, tratando de buscar las fuerzas principales que eroga el pasaje en cuestión de tema, en cuestión del asunto que está tratando el pasaje. Ese es el número dos. Número uno, la importancia de conocer el ambiente del profeta. Número dos, se busca también los temas principales del pasaje. Número tres, tratas de describir la personalidad y características que el mensajero tenía. Y esto también es muy importante, sobre todo en el caso de la profecía, ya no tanto en el ejemplo de lo que te estoy mencionando, de si quieres conocer a un amigo o a una amiga nueva, ¿no? Y verdaderamente saber cuál es su temperamento y qué le gusta y qué no le gusta. Más bien aquí lo usamos porque Dios siempre se vació a través de vasos, y el vaso puede que fuera de una característica, puede que fuera de barro, puede que fuera de cristal, puede que fuera de plomo, puede que fuera de cobre. Y cuando estoy hablando de estos materiales, si alguien ha tomado agua en alguno de estos materiales, te puedo decir que algunos sí adquieren, a los líquidos que tú estás poniendo, adquieren parte de las características de lo que el vaso es. Por ejemplo, si tomas un agua fresca en un vaso de barro, pues te vas a ver muy, muy diferente a si la tomas en un vaso de cristal. Lo mismo en un vaso de cobre o en un vaso de aluminio o de metal, ¿no? Imagínate en ese sentido que entonces entender las características y la personalidad del mensajero es muy, muy importante también. Durante lecturas que vayas haciendo específicamente también del pasaje, tratarás de generar lo que es la cronología. Y esto sí es que te lo, te lo, te lo arroja perfectamente nuevamente el pasaje. ¿Qué sería la cronología? Cómo se van dando los eventos de una manera ordenada, perdón, ordenada en tiempo, para que entonces el pasaje que estás estudiando pueda ser benditamente este, corroborado en pasos, el A, B, C y D, de cómo se dio la profecía. No, Dios no avienta nomás por aventar la profecía. Necesitarás entender entonces cuál es la cronología de cómo se da el evento profético. Y eso es el número 4, ¿no? En ese sentido. Ahora enfocaremos la atención en el número quinto, sobre los individuos a los cuales va dirigido el mensaje. Puede ser de forma individual, puedes analizar específicamente a quién va dirigida esa palabra o ese mensaje, y entonces usarás la descripción y personalidad ya no del mensajero, sino de a quién es remitido ese mensaje. Entonces, en ese sentido, es hacer el número 3, pero hacia a quién va dirigido el mensaje. Si es una persona individual, se buscará entonces las características y personalidad de ello, y si es un pueblo en particular o un grupo vario, más diverso en pluralidad de personas, entonces también habrá que extraer estas características. Se debe buscar también, en el número 6, los propósitos que Dios haya tenido para enviar a su mensajero. Y esto va a estar implícito si, si vamos conociendo de una manera fácil y dócil el temperamento y carácter de Dios con respecto a varias profecías, ¿no? Entonces,
puede ser que esté buscando que la persona sea consolada, puede ser que esté buscando que la persona sea edificada o exhortada o animada, puede ser que esté buscando que la persona sea regañada y busque arrepentimiento. Dependiendo lo que se esté buscando de parte de Dios, entonces habrá que describirlo en el número 6, dependiendo del evento profético que estés analizando. Posteriormente a eso, debes entender que se debe trabajar específicamente con mensajes proféticos, no lo que el hombre esté diciendo, porque muchas veces, por ejemplo, alguien que nos hace una clara distinción entre lo que Dios dice y lo que él está diciendo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sobre todo en temas referentes al matrimonio, en 1 Corintios capítulo número 7 dice, esto lo dice el Señor, y describe lo que dice Dios, pero esto lo digo yo, y describe lo que él dice. Entonces, muy importante tratar de ver que a pesar de que la palabra de Dios y el mensajero puede estar completamente inspirado y lleno de conocimiento, debemos de hacer la separación cuando está expresando algo específicamente el mensajero como tal, o lo está expresando directamente Dios. Y la mayoría de los pasajes sí lo van a poder expresar esa división, y otros va a ser un poquito turbio o un poquito escondido si esta intención está presente. Si el mensajero está poniendo de su cosecha, tratarás entonces de analizarlo un poquito más profundo para entonces no meter, y esto es muy importante, si estamos tratando de determinar el carácter o temperamento de Dios a través del estudio profético de la Biblia, entonces será muy importante no incluir situaciones del carácter de los hombres o características de la personalidad de los hombres dadas en el mensaje, cuando verdaderamente solo nos está interesando conocer a Dios, o incluso enturbiaría o provocaría que conociéramos mal a Dios si es que entonces añadimos lo que sería características de otros tipos de mensajes o otro tipo de situaciones. Hay que tratar de cuidar esto, y para eso pues estará la práctica y lo veremos cómo sucede en los pasajes que analicemos esta semana. El octavo paso sería comparar, si es que existe la posibilidad, pasajes paralelos en donde Dios ha manifestado situaciones semejantes. No necesariamente, aquí entendamos, pasajes que detallen exactamente el mismo evento. Obviamente sería muy bueno, excelente que te encontraras pasajes que detallen el mismo evento, pero es muy importante entonces entender que la mayoría de los eventos proféticos solo se dieron en un momento y en un lugar y para una expresión en particular. Por ende, entonces, conforme fue pasando la cronología bíblica, no hay otra relación en donde se mencione específicamente ese evento. En algunos casos muy pequeños sí, pero en otros no. Más sin embargo, por ejemplo, sí necesitarás ser un poquito más investigador para que estos eventos, en toda su comprensión y en todo su análisis, como lo llevamos ya dicho, si tú ves que se reproduce en otro momento, con otra persona, en otro lugar, entonces tratarás también de compaginar, porque entonces entenderás, vamos a ser francos, ¿no? Imagínate que de repente hay un evento con la persona que estás conociendo en donde le cayó muy mal la leche que tomó. Y tú inmediatamente relacionas entonces que es intolerante a la lactosa. Pero no te das cuenta específicamente que en otros eventos en donde también toma leche, no le cae mal. Pero tú ya generalizaste que simplemente porque una vez le cayó mal es intolerante a la lactosa. Por eso es importante ver cómo se manifiesta Dios proféticamente en eventos o pasajes similares que pudiesen generar paralelismos específicamente con el evento profético o con el suceso profético que estás estudiando. Por ende, si imagínate, ¿no? Ya te diste cuenta entonces que sí le cayó mal la leche, pero dejarás en el tintero si verdaderamente es intolerante a la lactosa. Después te das cuenta en otro evento, en otro evento con la persona que a lo mejor ya tomó leche otra vez y no le cayó nada mal. Entonces tendrás que regresar a ese evento y al primer evento y analizar, bueno, ¿habrá sido la leche o habrán sido los mariscos?
porque también comimos mariscos previos a tomar la leche. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Tendrás que analizar más fuertemente todos los elementos del evento para entonces poder generar ese paralelismo y a lo mejor si te das cuenta, ¿no? No era la leche, sino la siguiente vez donde te lo encuentro, donde vuelves a participar con él y vuelves a tener una relación con él en ese sentido, te vuelves a dar cuenta que sí le cae, que no era la leche, sino que eran los mariscos, porque volvió a comer mariscos y otra vez volvió a sentirse mal. Entonces el problema no era eso, era lo otro. Así es como el paso número 8 nos va a ayudar a determinar específicamente de manera más sólida las características de temperamento y de carácter que nos erogue algún pasaje o un evento profético en particular. Ya en el número 9 trataremos de clasificar los eventos proféticos. Trataremos de clasificar lo que es meramente entre lo evento, el evento que ya se haya cumplido y en los eventos que aún estén por cumplirse. Trataremos de hacer esa gran distinción. Y por ende, entonces, trataremos de generar esos pasajes proféticos en cuestión de su enseñanza, tratando de determinar cuál es la enseñanza también que el pasaje profético nos trae. Ya estamos terminando, obviamente. Son 10 características que habrá que tener en cuenta para poder analizar entonces esta situación con respecto al evento o pasaje profético. Una vez ya entendiendo el criterio y viendo el mensaje y entendiendo al mensajero y entendiendo al destinatario, resta solamente entonces generar una conclusión personal y que esa conclusión personal tenga una fuerte base sobre lo que encontraste. Por eso es muy importante el estudio previo y por ende también una aplicación personal. ¿Qué sucedería en el supuesto si yo interactúo con Dios como lo interactuaban o así se manifestaban delante de Dios los destinatarios de las profecías? Pues a lo mejor entonces, dependiendo el destinatario, dependiendo las características del destinatario, Dios mostraría su amor, Dios mostraría su completo agrado para conmigo, o a lo mejor se enojaría, o a lo mejor ya habría un juicio determinado, no sé, dependiendo del evento. Porque nuevamente, creemos tener en mente que solamente la profecía es para juicio y determina juicio. Pero cuando yo uso la palabra juicio y tú usas la palabra juicio, no necesariamente significa lo mismo que tú tienes en la mente y lo mismo que yo tengo en la mente. Cuando Dios usa la palabra juicio también significa algo completamente diferente. Vamos a tratar de acercarnos al tema de Dios. Cuando Dios determina juicio es porque la vida ha sido analizada. Y cuando la vida ha sido analizada, el juicio presupone que puede ser algo bueno. Por ejemplo, no sé si lo has entendido así, pero cuando una persona en la escuela en particular toma sus exámenes, está pasando procesos de juicio, de examinación. Y ese juicio que se llama examen o que se llama evaluación, esos juicios determinan entonces la calidad del estudiante. Y una vez ya que es determinada la calidad del estudiante, pues probablemente se promueva a través de ese juicio pues una bendición o una gratificación al estudiante, es decir, que sea premiado, que sea evidenciado como el mejor estudiante, y entonces el juicio no fue malo. Nosotros tenemos la palabra juicio en la mente e inmediatamente decimos, hijo, el horror, va a caer fuego del cielo y todo va a estar mal. No, no es cierto. El juicio no necesariamente es malo, más bien es la evaluación que termina evidenciando cuáles son las características específicamente que Dios está viendo sobre la vida de las personas o de los pueblos o de los individuos en lo particular, y de esa manera entonces o se promueve algo bueno o se promueve algo malo. El juicio en sí mismo no es malo. Es más, los buenos estudiantes están esperando la evaluación porque saben que cuando lleguen a casa y muestren su 10 van a tener un premio. Tan bueno es entonces el juicio para ellos porque entienden que lo han hecho bien. Pero bueno, bajo esas implicaciones entonces tú generas tus conclusiones y generas las aplicaciones personales que tú tendrías con respecto al evento profético que se analice. Hay pero muchos eventos proféticos que se pueden analizar. Pequeñas frases donde Dios ha manifestado simplemente su profecía o grandes eventos en donde la profecía está explícita. Entonces, pues trataremos de ir poco a poco entendiendo, usando estas 10 bases del método profético para entonces entender los eventos. ¿Cuál es entonces en una bendita historia
el evento profético inicial que vamos a utilizar. El evento profético que vamos a utilizar se encuentra en Jonás, en el libro de Jonás. Jonás era un profeta, entonces va a ser fácil probablemente que entiendas que lo que él hablaba pues es profético, pero vamos a intentar ver todos estos elementos según la palabra de Dios con respecto a Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás capítulo número 1, versículo 1 nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Jonás significa dove en inglés, significa paloma. Y Amitai significa, híjole, ahorita ya se me fue el significado, ahorita te lo digo nuevamente. La verdad, Dios es mi verdad o manifiesto la verdad. Eso significa Amitai. Mi verdad, así significa. Entonces, Jonás era un hijo de una persona que mencionaba verdad. Entonces, muy probablemente por eso, como hijo de tigre pintito, ¿no? Podríamos decir, por eso lo escoge a lo mejor Dios a Jonás, ¿no? Viendo características en él de que es un buen vaso, de que va a decir la verdad, como ser hijo de Amitai, que es, él es la verdad en ese sentido, ¿no? Eh, es lo que significa Amitai, entonces podemos interpretarlo un poquito así. Viene Dios y le dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás sí se levanta, sí obedece inmediatamente a la primera instrucción, pero no obedece a la segunda. ¿Por qué no obedece a la segunda? Porque en lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis y desciende a un puerto o a una ciudad portuaria que es Jope, y se halla ahí un navío que partía para Tarsis. Paga su pasaje, entra en el navío y se va con ellos, con los de ese navío, a Tarsis. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar e hizo una gran tempestad en el mar que se pensó rompía la nave. Los marineros tienen miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave vino a él y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía delante de Jehová, porque él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué te haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía cada vez más y más. Él les responde, tómenme, échenme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba todavía más y más embravecido sobre de ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos Jehová, te rogamos, no nos dejes perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a ver si este pasaje, este capítulo completo, Jonás tiene 4 capítulos, vamos a ver si esto ya nos eroga algunas características de lo que analizamos con respecto a las 10 menciones de cómo usar el método profético. Primero vamos a tratarnos de ubicar en el ambiente del profeta. ¿Cuál es el ambiente del profeta? Pues el ambiente del profeta es vivir en
en una ciudad en donde Dios le habla completamente. Recordando entonces los primeros versículos, Jehová viene literalmente a Jonás, Jehová viene a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad. Probablemente Jonás, independientemente de si decía verdad o no verdad, no le agradó. Aquí aparentemente el primer capítulo nos dice que como que no le agrada, ¿no? El estar obedeciendo a Dios. Dios le dice, pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. No sabemos todavía en el pasaje si no le agrada obedecer a Dios porque le cae muy bien la gente de Nínive. No sabemos si no le agrada o no desea obedecer a Dios porque pues se siente constipado, se siente mal, porque a lo mejor está muy lejos y no quiere trabajar. No sabemos nada de esto. Lo que sí sabemos es que desobedece. Entonces el entorno de Jonás es de estar constantemente escuchando probablemente la voz de Dios, pero específicamente en este momento huye de la presencia de Dios y baja y desciende a una ciudad portuaria que es Jope. En Jope hay un navío y entonces se embarca en esta travesía y vemos lo que sucede. El entorno de Jonás es de ser un profeta, de que Dios le hable, de que sea hijo de Amitai, el hijo de verdad, ¿no? En ese sentido. Y entonces que sea desobediente. Eso es más que nada lo que podríamos empezar a mencionar del capítulo número 1. Los temas principales del pasaje, pues probablemente todavía no nos está ahogando todo el libro, cuál es el tema principal. Probablemente podrías decir la desobediencia de Jonás, probablemente podrías pensar que Dios desea pregonar un juicio en contra de Nínive. Pero bueno, la descripción y personalidad y características del mensajero, que podrían ser en este sentido, que es una persona que dice verdad, cuando se topa con los marineros de Jope en el navío, literalmente Jonás no miente, sino le dice, soy hebreo, temo a Jehová, él es el creador de los cielos y la tierra, y expresa algunas situaciones, e incluso dice el pasaje, les dice, pues vengo huyendo de él, ¿no? Así nos lo denota el pasaje. Entonces, la descripción de la personalidad es que es veraz, le gusta decir la verdad, él no miente, pero también es medio rencilloso a obedecer la voz de Dios. Tiene su propio carácter, ¿no? El mensajero y dice, no quiero obedecer la voz de Dios. Eso podría ser también. Durante lo que podemos entender también, todavía no podemos generar cronología de este pasaje, pero sí podemos entender cómo se van dando los eventos y más o menos lo puedes ir ubicando también en una percepción de cuadro sinóptico, ¿no? Primero, Jonás está con Dios, escuchando su voz. Segundo, lo desobedece y va de un extremo a donde debería ir de derecha, va completamente hacia la izquierda. Niega completamente hacer la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino desciende. Es muy interesante cómo desciende. Esto como que lo podrías enmarcar un poquito como parte del evento, parte de buscar el tema principal, tratar de entender de forma sintética esta situación de cómo Jonás desciende. Primero estaba en una ciudad en donde Dios le habla y en ese sentido inmediatamente desciende. Y no solamente desciende al nivel del mar, todavía desciende más porque se lo traga un pez. Pero bueno, entonces ahí están las cronologías, desobediencia, desciende a Jope, se embarca, paga por su viaje y está en el navío. Se manifiesta una situación también en donde viene la braveza del mar provocada por Jehová, echan suertes sobre de él, lo tiran al mar, se calma la tempestad, pero viene un pez y se lo come. Más o menos ese podría ser la cronología hasta aquí de lo que hemos analizado. ¿A quiénes va el mensaje? Pues los ninivitas, pero todavía no nos dice nada sobre los ninivitas, más que simplemente la maldad de ese pueblo ha subido a colmo delante de la presencia de Dios. Solamente eso es lo que nos dice el pasaje. Y dicen, bueno, si lo quieres tomar textual, ¿no? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona, porque su maldad ha subido delante de mí, ¿no? Es lo que podríamos mencionar con respecto a los ninivitas. Se debe de buscar también, entonces, número 6,
deberíamos de buscar lo que son los propósitos que Dios haya tenido para enviar a su mensajero. Y literalmente uno de los propósitos es pregonar contra de ella. Pregonar contra, pregonar contra. Y cuando entendemos, ya después de varios análisis vas a entender que cuando Dios dice algo en contra, pues es obviamente porque así lo ha dictaminado ya. Enseguida, en el 7, vamos a ver simplemente lo que es la profecía como tal y encapsula solamente la profecía. Pregona en contra de ella. Nada más. Todo lo demás que estamos analizando del evento profético no es parte del mensaje profético. Solamente son circunstancias, pero a lo mejor servirá también entender esto para dividir un poquito lo que sería el tema de todo el cuadro que nos pueda brindar en imagen el libro de Jonás como evento profético. Después entonces vamos a, ya es el versículo, el paso número 8 de generar paralelismos solo nos va solo va a ser mencionado un poquito más adelante cuando tengamos ya la complejidad de todo el pasaje. Hasta ahí entonces vamos bien, todavía no podemos hacer ni 9 y 10, tampoco dividiendo entonces el tema del pasaje profético, sus enseñanzas y si ya se cumplió o no se cumplió. Tampoco podemos pues, generar grandes conclusiones ahorita. Bueno, vamos al capítulo número 2. En el capítulo número 2 se sigue la historia. Entonces, ora Jonás, y desde el vientre del pez, que ya estaba ahí adentro, en su segundo descenso. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó, del vientre del infierno clamé, y me oíste, y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. Las algas enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias su misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó y vomitó a Jonás en tierra seca. Toda la oración de Jonás nos describe entonces características sobre el personaje. No nos puede hablar mucho de Dios porque vamos a entender, Dios no está interactuando en la oración de Jonás. Lo único que nos podría decir es cuál es la percepción del profeta con respecto a Dios, que tiene entonces que oye su voz, aún incluso en la tribulación, que lo ha echado en lo profundo, porque así él se ve y obviamente físicamente está viviendo eso, que sus aguas lo rodearon, que estoy echado delante de tus ojos. Pero aún en todo eso el profeta entiende que verá a Dios en el santo templo. Esta es una expresión bastante interesante en Jonás 2:4. Entonces esta situación de toda la oración de Jonás solamente puede ser remitida a entender lo que Jonás piensa de Dios. No necesariamente podemos anotarlo como una característica de Dios. Esto es muy importante. También hay muchos salmos, ¿no? Hay muchos salmos que nos dan características de Dios, pero lo circunscribo en un paréntesis o en unas grandes comillas, porque es lo que el salmista está expresando de Dios. A menos que se tome como primera persona de una manera profética, como lo que Dios está haciendo de forma directa, entonces podemos meterlo como análisis del carácter o temperamento de Dios, no antes. Esto es muy importante para entonces dividir, como lo habíamos dicho por ahí en la parte número 8 o 7 de nuestro estudio profético de cómo hacer metodología profética. Tenemos que hacer la separación entre lo que es parte del mensajero y lo que no es parte del mensajero, lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, cuando su alma desfalleció, me acordé de Jehová y mi oración entró hasta ti. Esto simplemente lo entiende Jonás. ¿Por qué? Porque mandó Jehová al pez y vomita a Jonás. Entonces dice, no murió completamente. Si Jonás hubiera muerto completamente y no hubiera
recibido ninguna intención, entonces probablemente se invalidaría toda la oración de Jonás, diciendo, bueno, entonces, si me sacas de mi vida la corrupción, pues, no se ve que haya sacado de la vida de corrupción si Jonás hubiera muerto, si no hubiera sido vomitado, pero por cuanto es vomitado, entonces se entiende que sí salió la vida de Jonás de la corrupción. Algo importante de entender a Jonás es que con voz de acción de gracias ofreció sacrificios y promete pagar lo que debe, ¿no? Pagaré lo que prometí. Esto es muy importante. La salvación pertenece a Jehová. Entonces el reconocimiento de Dios de Jonás le ayuda a arrepentirse, le ayuda a pagar lo que promete. Y esto nos hablaría muy bien de un proceso de cómo entonces hacer que Dios nos saque del vientre de la ballena en donde él mismo nos metió, ¿no? Y esto es muy, muy importante. ¿Y por qué digo él mismo lo metió? Porque aquí no estamos hablando de nada de Satanás ni diabólico. Y más, el mismo pasaje dice, pero Dios ya había destinado una ballena para que tragase a Jonás. Así termina el capítulo número 1. Entonces, podemos seguir analizando. Nuevamente regresamos. El medio ambiente del profeta ya tiene que ver también en una situación en donde baja al mar, pero del mar se lo traga. Todo el capítulo 2 es la situación de que ya está tragado por la ballena, ¿no? Los temas principales entonces del capítulo número 2 tiene que ver con la oración de Jonás y su arrepentimiento, cómo él describe y piensa de Dios, pero también cómo Dios se manifiesta al hacer que el gran pez lo vomite. Ya había dicho ballena, pero es el gran pez, vamos a decirlo así. La descripción de la personalidad de Jonás se ve que sí sigue siendo y hablando verdad, pero también, independientemente de su orgullo, alberga una situación de arrepentimiento y de reconocimiento que de Dios es la salvación y que entonces tiene que pagar los votos a Jehová, que lo tiene que obedecer. Tendremos entonces que ver esta cronología en el capítulo número 2. Toda la oración, todo lo que sucede es simplemente inmediato a que es tragado en el pez. Esto es muy importante a mencionarlo. No sucede una situación de que Jonás se quiera arrepentir si no hubiera sido tragado probablemente. Entonces, hasta que es tragado es que sucede toda esta oración del capítulo número 2. Después, aquí no habla nada de los ninivitas, entonces nos podemos saltar el número 5 de enfocarnos en el destinatario, ¿no? En el 6, ¿cuáles entonces son los propósitos que hay tenido para enviar el mensajero? Tampoco se narra nada con respecto a esto, porque pues, simplemente estamos viendo el arrepentimiento de Jonás. El mensaje profético tampoco lo estamos viendo, porque estamos viendo simplemente una interacción de Jonás, de cómo él se reconoce delante de Dios y cómo lo que provoca en su vida hace que el pueblo vomite, en decir, se arrepiente. Enseguida, en el paso número 8 tampoco hay pasajes paralelos. Podemos seguir clasificando los contenidos, sí, el contenido didáctico de enseñanza es el capítulo número 2, pero no tiene nada que ver con el mensaje profético y obviamente no sabemos si ya se cumplió o no se cumplió, todavía no nos dice nada de esto. Una vez formado ya esto, pues las conclusiones en el número 10, pues tampoco las podemos atraer. Pero ahí vamos, creo que caminando. Capítulo número 3. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje todavía entonces no está develado. Ahora sí se levanta Jonás y ve a dónde? A Nínive, conforme a la palabra que Jehová le había mandado. Y era Nínive una ciudad sobremanera grande, de recorrerla toda la ciudad de 3 días de camino. Entonces podemos, todavía no lo voy a mencionar, a lo mejor tú ya conoces muy bien la historia de Jonás, pero podríamos empezar a presuponer que parte de las características de Jonás es que era muy flojo, ¿no? Podríamos presuponerlo, porque aquí la palabra dice que entonces era de sobremanera grande, de 3 días de camino, y Jonás dice, hoy 3 días de camino para obedecerte, pues la verdad es, pues yo no quiero tanto caminar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así.
Comienza Jonás y entra por la ciudad, camino de un día, pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí está el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, pregonaron ayuno, se pusieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y echó de sí su vestidura, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno en su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios, y se apartará el furor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Este versículo es clave y lo analizaremos un poquito más profundo al término probablemente de toda la expresión de los capítulos. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer mal o del mal. Esto es muy importante porque entonces este pasaje, estos versículos ya nos erogan ahora sí más de la condición de Jonás específicamente, pero nuevamente nos erogan una situación de lo que Jonás piensa con respecto a Dios. No vayas a incluir en este evento profético las características de Dios o el temperamento de Dios. No lo vayas a incluir, sería erróneo. Así es lo que está presentando entonces el pasaje de lo que Jonás piensa. Esto es lo que yo aún decía estando en mi tierra. Es muy importante. No lo dice Dios. Esto es lo que Él dice. Y por eso entonces, como es piadoso y clemente y tarda en enojarse, es la excusa que pone Jonás y por eso se fue. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí un cobertizo y se sentó debajo de él a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir a la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Jonás a Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y me dijo, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y hasta ahí termina el pasaje. ¿Qué podemos entonces sí decir de Jonás? ¿Qué podemos entonces sí decir ya después de decir y mencionar todo el pasaje literal? ¿Cómo podemos encapsularlo en el evento profético y cómo podemos dividir? Primero entonces vamos a tratar ahora sí los 10 puntos. Bueno, antes de tratar los 10 puntos, déjame ir rápidamente a una concordancia para estar listo de los pasajes que pudiesen ser paralelos, ¿no? No se ve así. Está pasando, pensando la computadora, pero ahí está.
Ya se está preparando. Bueno, ok. Si entendemos entonces que vamos a usar de estos 10 puntos en el análisis profético, ¿cuál es entonces la situación? El ambiente del profeta es, según el pasaje nos lo está mencionando, hay una ciudad de la cual él conoce que se llama Nínive. Y esa ciudad Nínive ha provocado mucha maldad en contra, obviamente, de la gente, ¿no? Diría el capítulo número 4 que genera, es una ciudad, según la boca del mismo rey, digo, perdón, el capítulo número 3, que genera rapiña entre ellos. Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, era una ciudad donde se robaba mucho, era una ciudad donde incluso se mataba por robar, digo, por obtener sí, pues el robo o ese tipo de situaciones. Entonces, esto literalmente nos ha de generar una interesante perspectiva con respecto a Jonás. ¿Por qué? Porque probablemente lo que el pasaje nos está diciendo en el entorno del ambiente del profeta es que Jonás conocía a los ninivitas. Pero Jonás entonces basa sus acciones en función de lo que él conoce y de lo que él expresa conocer. Conozco a los ninivitas, conozco a Dios. Dios va a interactuar con los ninivitas por un juicio que esté emitiendo. Yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero saber nada de eso porque entonces Dios se va a arrepentir de ese mal si yo pregono el juicio. Y entonces ante esa circunstancia podemos ver de una manera inferida que Jonás desea el juicio sobre Nínive y no desea que se arrepientan. Esto es el enojo de Jonás. Si lo podemos entender de una manera más franca, esto es lo que describe en el capítulo número 4. Pero desagradó a Jonás en gran manera. Esto lo molestó. Y todavía incluso lo molesta tanto que sube a ver a los ninivitas hacia el oriente para ver si verdaderamente sí le sucedía o no le sucedía como lo que habían hablado. Muy, 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 muy importante. Entonces, Jonás es una persona no probablemente rencilloso, pero sí podría decir que está esperando el juicio y le agrada ver el juicio de Dios sobre la tierra, sobre la tierra. Este probablemente es el corazón de Jonás, y no necesariamente de forma genérica, sino específicamente contra Nínive. Esto es muy, muy importante también manifestarlo y entenderlo así. Cuando vemos esta característica de Jonás y vemos esto en su entorno, entonces podemos entender que pues Jonás en esa realidad era pues un personaje que aparentemente se jactaba de conocer a Dios y que se jactaba de conocer a las personas, ¿no? Porque conoce a los ninivitas por lo que se entiende y conoce a Dios por lo que se entiende. Por eso ya había pensado él y había dicho, ¿sabes qué? Yo voy a hacer otra cosa completamente diferente. Es el medio ambiente del profeta. Otro del medio ambiente entonces es que muy probablemente al conocer Jonás a los ninivitas había sufrido algo de los ninivitas. Y él de forma directa estaba relacionado con el juicio que Dios quería, que él quería que Dios enviara a los ninivitas. Muy probablemente es también una situación así, por lo que el pasaje nos menciona. Tiene tirria en contra del pueblo ninivita. Y esa tirria probablemente se genera porque algo le sucedió de forma personal. Parte del medio ambiente entonces es que existen los ninivitas y que literalmente pues es un pueblo que ya ha provocado tanta maldad que ha subido delante de la presencia de Dios. Y parte de esa maldad pues es la rapiña que provocan. Entonces no hagan nada, frénense de sus acciones, dice, dejen de estar robando, casi casi dejen su rapiña, dice el rey, deténganse. Parte también del medio ambiente es que Jonás es, como ya lo habíamos dicho, hijo de Amitai, hijo de la verdad, y entonces Jonás pues dice verdad. No conoce otra cosa más que la verdad. Pero al conocer la verdad pues no le agrada tanto, no le agrada tanto y se molesta a veces en contra de esas situaciones de verdad. Los temas principales en cómo podemos dividir este pasaje de una manera sintética es la desobediencia de Jonás,
el arrepentimiento de Jonás, el pregón y arrepentimiento sobre los ninivitas y la lección que Jonás debe aprender. Esa es la situación, capítulo número 4. Si lo detallamos fácilmente en esa manera. ¿Y cuál es la lección que debe aprender? Pues que Dios también buscará el favor de la gente, específicamente porque es creación de Él y le ama. Esto nos lo enseña fuertemente el capítulo número 4. Dios no es distante a su creación. A lo mejor Nínive no, bueno, no a lo mejor, Nínive no era su pueblo escogido, pero era creación de Dios. Y por ser creación está procurándola también. La descripción entonces del mensajero, ya la hemos dicho, es una persona que habla verdad, pero es una persona que tiende a desobediencia por tener un razonamiento aparentemente más alto de lo que Dios tiene, dice conocer a Dios, dice conocer a los ninivitas, dice conocer todo. Por eso yo me precaví y huí, porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces es una persona que presupone según su conocimiento y obviamente genera desobediencia. Pero también es una persona que se arrepiente. Es una persona enojona, también nos lo menciona el capítulo número 4. Una persona que se enoja cuando no suceden las cosas como él lo está esperando, ¿no? Esto también es interesante. Tratemos de ver y entender en el capítulo número 3 cuáles son las características entonces de los ninivitas. Y para ello, pues me voy a frenar un poquito y vamos al capítulo número 3. En el capítulo número 3 entonces se dice que es una ciudad grande, es una ciudad extensa. Los destinatarios viven en una ciudad en sobremanera grande, dice ahí el pasaje. También entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios, independientemente de que no era su Dios el que estaba siendo proclamado, entonces creen a Dios y pregonan un ayuno. Se visten de silicio y desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Entonces no eran una ciudad susceptible al orgullo. ¿Y dónde sabemos esto? Porque incluso el rey, el mero cabeza, escucha esto y él mismo se levanta de su silla, es decir, deja su trono, quita de sí su vestidura, se quita la investidura de rey y se promueve como ser humano cualquiera y se cubre de silicio y se siente incluso sobre ceniza para ver esa humillación, para que Dios vea esa humillación. Y entonces presenta esto y hizo pregonar este anuncio y por mandato del rey diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, cúbranse de silicio, y no solo a ellos, sino también a los animales. Y este tema de los animales es muy importante porque muy probablemente también esta famosa rapiña, literalmente, que provocaban los ninivitas, también era una situación que ya estaba encima de los animales. Es decir, no sé si te has dado cuenta que tal cual es el amo, tal cual es el perrito. Si el amo es dócil, es tranquilo, entonces el perrito es dócil y es tranquilo. Pero si el amo es agresivo y si el amo hace cosas así con fuerza y de pelea, entonces el perrito también es de pelea. Lo mismo entonces en ese sentido. La palabra que podríamos analizar solamente por analizar un significado, tiene que ver con rapiña, y rapiña es camas. Camas en hebreo significa violencia, crueldad, injusticia. Entonces podemos entender que los ninivitas les gustaba actuar con violencia, les gustaba actuar con crueldad, les gustaba actuar con injusticia. Y probablemente no solo robaban, entonces también golpeaban, también incluso a lo mejor mataban, es decir, y lo hacían con crueldad, se jactaban a lo mejor de su propia manera para obtener beneficios. Y eso es lo que los ninivitas estaban haciendo y provocando delante de Dios. Lo reconoce el rey y le dice, arrepiéntanse de su rapiña. ¿Quién sabe? El rey ninivita no conoce a Dios, pero sí dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y apartará este furor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron de él. Y Jehová se arrepiente del mal que había hecho. Entonces, aquí nos describe fácilmente a los ninivitas. Pongamos atención en estas características. Posteriormente, entonces ya entendemos la cronología completa del pasaje. Ya lo habíamos mencionado en su parte, pero vamos a mencionarlo en su totalidad ahora. El pasaje nos está mencionando el mandato de Dios sobre Jonás, la desobediencia de Jonás,
el juicio determinante de Jonás sobre la vida de Jonás y el castigo de Jonás. Sobre esas cuatro bases del castigo de Jonás vemos su análisis de Jonás con respecto a Dios y su arrepentimiento. Entonces vemos la salvación de Dios sobre Jonás. Ya llevamos 7 elementos analizables. Después de eso entendemos que Jonás nuevamente vuelve a recibir la instrucción de Dios, como que se repite el proceso, y después de esa repetición de proceso, ahora sí obedece. Pregona, los ninivitas escuchan, hacen lo propio, ayunan y se ponen silicio y sobre ceniza, se arrepienten. Dios decide ya no provocar ese mal después de que se arrepintieron, y después de esto entonces viene una circunstancia de específicamente sobre la vida de Jonás con la calabacera y con espada de juicio de Dios sobre Nínive. Como no lo ve, se enoja por el sol, se enoja por la calabacera que muere, se enoja por todo. Y entonces Dios le termina dando un mensaje diciendo, te enojaste o te preocupaste por una calabacera en la cual ni trabajaste, pues obviamente no me he de preocupar por los ninivitas, y ahí hay una clave en particular de quiénes son los ninivitas, pero esto porque Dios lo dice. Todavía no lo he puesto literalmente como características de el destinatario. Pero entonces toda esta es la cronología del pasaje. Entonces, cuando vemos las características del mensajero y vemos las características del destinatario, nos ayuda mucho para saber cómo Dios interactuó con uno y cómo Dios interactuó con el otro. Y ahora sí añado, es muy, muy importante entender eh, cuál es, cuál es la situación del por qué Dios reconoce sobre los ninivitas que debe de ser pregonado este mensaje. Dice, no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ese tema de la mano derecha y la mano izquierda es un tema muy, muy interesante a analizar porque Dios lo usa, Dios directamente lo usa. Incluso en otros pasajes de la vida de los reyes, para generar ejército, con respecto a mencionar, necesito hombres que sepan y sean útiles y diestros, sean hábiles con su mano derecha y con su mano izquierda. El tema de la mano derecha y de la mano izquierda lo podemos profundizar en otros pasajes y de otra manera, pero te lo puedo explicar fácilmente. El tema de la mano derecha y de la mano izquierda es una concordancia de uso entre lo que es el lado natural y es el lado espiritual. No porque el lado derecho represente la espiritualidad o el lado izquierdo la naturalidad o viceversa, no, sino porque hay una proyección de uso en el hombre, específicamente en saber entre lo espiritual y lo natural y cómo esto refleja, cómo las acciones en lo natural reflejan en situaciones en lo espiritual y cómo las acciones en lo espiritual reflejan situaciones en lo natural. Y para Dios esto es muy importante, tanto que dice en Mateo y en Lucas, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y viceversa. Ese es el pasaje en contexto. Entonces, la situación entonces de la mano derecha y de la mano izquierda tiene que ver entonces con un entendimiento entre lo natural y lo espiritual. Y no necesariamente entonces solamente es de si saben conocer la derecha o la izquierda, no, sino más bien que Dios conoce perfectamente, que no hay entendimiento en ellos entre la relación de lo que provoca sus hechos físicos con la resultante espiritual. Y por eso Dios se los quiere alertar. El tipo de vida que estás llevando en lo natural te promueve situaciones espirituales en contra mía. Tu furor haya subido delante de mí, podría pensar Dios, y te lo tengo que hacer consciente. Por eso necesito un mensajero que te diga que estás equivocado, que estás muy mal. No sé si me explico. Y obviamente, y muchos animales. Cuando entendemos esta situación de muchos animales, entonces vemos también la proyección entre la creación de Dios, entre lo que es una hierba mala y cómo ésta puede mermar completamente la vida que existe alrededor de un terreno o la circunstancia en un lugar. Por eso entonces, si no hay entendimiento,
en que la gente sepa que está provocando mal y que verdaderamente es incorrecto lo que están provocando porque les va a producir cosas malas en en lo eterno, pero aún incluso ya les está produciendo cosas malas en su entorno, incluso con los animales. Los animales probablemente también ya estaban generando rapiña, si lo podemos entender en ese contexto de cómo Dios está también enfocado en cómo los animales están absorbiendo lo que el hombre ninivita está creando en su entorno. Entonces los está alarmando y les está diciendo, calma, deténganse, porque incluso creación, que no tiene nada que ver con conciencia o con discernimiento, está provocando tus pasos, está provocando tu entendimiento. Digo, tu forma de hacer las cosas. Entonces, Dios está preocupado por eso. Pero los ninivitas tienen esta cualidad y es muy importante mencionarla. No generan un discernimiento o un conocimiento que les haga entender que lo que hacen en lo físico tienen una reproducción en lo espiritual y obviamente pesa más lo espiritual. Por eso Dios los quiere alertar. No sé si fui un poquito claro, me gustaría conocer tu apreciación, pero esto es parte de las características de los ninivitas. ¿Por qué entonces busca a Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para enviar a su mensajero? Alertarlos, hacerles conscientes y al hacerles conscientes hacer que crezcan y que empiecen a caminar sobre una base de conocimiento y de discernimiento. Que ya no estén simplemente como, perdón la expresión, neófitos o tontos haciendo las cosas por hacerlas y obteniendo resultados que obviamente ni siquiera entienden por qué vino el resultado, pero aparentemente para ellos estaba bien. No, ahora sobre una base de conocimiento de Dios sobre sus vidas, puedan cambiar sus hechos y provoquen la bendición, sus caminos y los resultantes de esos caminos que escojan. Que haya discernimiento es muy, muy importante. Por eso Pablo incluso lo menciona en sus cartas, ¿no? Haciendo una relación ya rumbo al 8, 9 y 10, ¿no? De los procesos de este análisis profético. Por eso para Pablo es muy importante mencionar específicamente que tiene que haber entendimiento. Sí, tiene que haber conocimiento y revelación, pero tiene que haber entendimiento para que entonces sobre esa base empieces a caminar con nuevos hechos, con nuevos actos sobre tu vida. ¿Cuáles serían los pasajes similares que nos presenta la Biblia con respecto a este libro tan interesante proféticamente hablando? Bueno, pues primero la palabra de Dios nos menciona en el segundo libro de Reyes, capítulo número 14, 25, que ahí está Jonás, ahí aparece Jonás. Dice, versículo 24, bueno, desde el 23, lo voy a mencionar. El año 15 de Amasías, hijo de Joab, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joab, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra del Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que era de Gath-Gathefer. Entonces aquí entendemos que Jonás sí funcionaba constantemente como profeta, profeta que fue de Gathefer. Y Gathefer literalmente significa, y ahorita te lo estoy expresando, el lagar de la excavación. Bastante interesante el lugar de donde Dios toma entonces a Jonás. Jonás era un siervo de Dios bastante útil, si lo podemos decir, por de donde Dios lo toma y con las raíces de ser hijo de Amitai. Entonces, literalmente, que haya sucedido la restitución de los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra de Dios de Israel que había hablado a través de Jonás, es porque Jonás lo habló con verdad y obviamente determinado a obedecer, ¿no? Aquí sí obedeció, no nos presenta segundo libro de Reyes que no haya obedecido. Sigamos viendo por qué o qué sucede entonces con Jonás. Obviamente está Jonás como tal, como la referencia, pero ese pasaje pues ya lo hemos anunciado y mencionado de una manera completa. Pero aparece entonces hasta Mateo capítulo número 12, 39,
la expresión de Jonás. Y no solo de Jonás, sino de Nínive. Pero respondiendo él, quien, Cristo, dice, la generación perversa y adúltera demanda una señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos sí se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Y ellos obviamente no se están arrepintiendo cuando Jesucristo está predicando, pero aquí está la semblanza, ¿no?, del pasaje, del paralelismo que estamos generando. Mateo 16:4 nos vuelve a decir también esto. La generación perversa y adúltera le manda señal, mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Es decir, en un mismo contexto, no, en dos contextos completamente diferentes de predicación, Mateo 12 y Mateo 16, Jesús les dice exactamente las mismas palabras. Después, realmente esas son las en Lucas, en Lucas se presenta nuevamente esta apreciación de paralelismo, ¿no? Lucas capítulo número 11. Se vuelve a mencionar lo de la señal y de que no han creído al anuncio. Entonces, podemos ver fuertemente la interacción en este paralelismo y podemos entonces mencionar que con estas expresiones hubo algo más importante todavía de parte de Dios con respecto al profeta Jonás. Pero al mencionarlo, ahora vamos entonces a tratar de delimitar, ahora sí, y clasificar el contenido de estas porciones. Lo primero que podemos ver es, Dios interactúa con Jonás y Jonás crea un caos, pero Dios sigue interactuando con Jonás. Yo creo que este pasaje podemos dividirlo de formas muy sencillas. El mensaje profético a Nínive, que ese es indubitable, inaludible en ese sentido, pero por otro lado la interacción de Dios con Jonás. Y podemos aprender sobre el mensaje a Nínive y podemos aprender de Dios y de su temperamento con respecto a cómo Dios trata a Jonás. Número 1, Jonás era un profeta, constante en obedecer a Dios y provocar que lo que Dios dijera sucediera. Es decir, ya Jonás venía haciendo actividad con Dios o teniendo relación con Dios. No era un primerizo con Dios. Tanto que Jonás se jacta de conocer mucho de Dios. Y nos lo expone a lo largo de todo el pasaje, su jactancia, y por eso yo conocía, y por eso yo dije, y toda la oración que dice en el capítulo número 2, pues nos habla de que conoce mucho a Dios. Pero es lo que Jonás tiene. Entonces, vamos a separarlo, es el pasaje de todo el libro de Jonás en dos apreciaciones. La concepción de Jonás para con Dios y la concepción de Nínive para con Dios y Dios con Nínive. Por un lado, entonces tenemos a Jonás interactuando de desobediencia y Dios enviándole una alerta porque se empieza a embravecer. Todavía no perecía, todavía no era derribado, todavía no era comido por el gran pez. Solamente se levantaron encrespadas las aguas. ¿Quién provocó esto? Jehová. Jonás lo entiende y aún así no se arrepiente. Posterior a eso, entonces Dios envía un pez y se lo come. Como el símbolo, según Mateo, de paralelismo, de que Jesucristo también bajaría al centro de la tierra, a los infiernos mismos, así como lo profetizó y lo provocó Jonás con sus palabras, de que del mismo infierno Dios lo rescató a Jonás. De la misma manera también con Jesucristo por el pecado que hubo en él, pero no porque Jesucristo le haya provocado, obviamente, el entendimiento de Jesucristo, sino por el pecado que carga en él. A diferencia de Jesucristo, por supuesto, Jonás entonces se arrepiente, y digo no que Jesucristo no se arrepintiera, sino a diferencia de que Jonás sí provoca sobre él este juicio y castigo de pecado sobre su vida, entonces se arrepiente, Dios manda el pez y entonces sale.
pero cuando sale empieza a pregonar y después de su pregón se molesta. Se molesta al no ver eh, el juicio de Dios sobre la vida. Primero se molesta porque ve arrepentimiento y porque él entiende perfectamente que al haber arrepentimiento Dios no va a enviar el juicio. Todavía no sabía si enviaba el juicio o no enviaba el juicio, porque no dice que pasaron los 40 días y entonces Jonás esperaba el juicio, no se dio el juicio de Dios. Simplemente dice, y Dios se arrepintió al final del capítulo número 3 del mal que había provocado o dicho en contra de los ninivitas. Y entonces, este, por eso no es destruida la ciudad. Mas, sin embargo, Jonás se queda con la expectativa en su corazón de que sea castigado, de que sea castigado. ¿Cuándo es que se enoja verdaderamente Jonás? Se enoja cuando él ve el silicio y el arrepentimiento de los ninivitas, porque esto inmediatamente lo relaciona a Jonás y dice, si se están arrepintiendo, entonces no les va a caer el chahuizle, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y de esa manera entonces es que Jonás muestra su enojo. Entonces está aquí. Pero por otro lado, bueno, terminemos Jonás, ¿no? Para dividir el pasaje. Jonás enojado, Jonás cubierto por Dios. Primero él se cubre, dice que se pone una cobertura, pero después dice que Dios le da una cobertura más completa en cuestión de la calabacera, que es como una enredadera que se crece y entonces generaba una gran sombra. Pero también Dios le envía el gusano para que mate la calabacera y también para que envía un viento solano que arrecie fuertemente ahí donde estaba Jonás y obviamente lo maree y le dé un tipo de insolación para que pues Jonás entienda, ¿no? Y se vuelve a enojar Jonás y dice, sí, hasta la muerte nuevamente. Hasta la muerte porque se arrepintieron los ninivitas. Hasta la muerte porque la calabacera se destruyó. Y entonces es cuando Dios interactúa en los últimos dos versículos. Bueno, entonces el tema con Jonás. El tema con los ninivitas, pues es ya muy franco, ¿no? Los ninivitas, personajes de rapiña, personajes que obviamente no discernían entre mano derecha y mano izquierda, entre lo espiritual y lo natural, no tenían ningún tipo de entendimiento de la vida, en pocas palabras, si somos francos, y bajo esa apreciación es que Dios los quiere alertar. Dios los quiere alertar, usa a Jonás, independientemente ya del proceso que estamos hablando de Jonás, ellos se arrepienten, se visten de ese silicio, incluso el mismo rey se despoja de su investidura de rey y se quita del trono y dice, no, 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 mejor hagamos lo que Dios está diciendo, él está sobre el trono en un simbolismo, ¿no? De lo que podríamos crear de por qué se baja del trono el rey y por qué entonces genera esta situación de incluso quitarse las vestiduras y entonces provoca a todo el pueblo e incluso a los animales a que se arrepienten y no vino el mal. La situación es, ¿este mensaje se cumplió o no se cumplió? Vamos a dividirlo. Pues podemos decir claramente que ya se cumplió. La profecía que estuvo sobre la vida de los nidivitas ya se cumplió. Se cumplió en el texto, de forma textual, valga la expresión, cuando vemos que Dios mismo se arrepiente. Se cumplió porque Jonás fue a profetizar, pero él mismo vio también cómo en el arrepentimiento entonces simplemente ya Dios se arrepintió del mal. Entonces el mensaje como tal se cumplió, sí, ya se cumplió. La profecía se cumplió, sí. La vida de Jonás se cumplió, sí. El que haya estado en la ballena ya se cumplió, no fue una profecía, ya sucedió. Es decir, todo el evento ya sucedió. Podemos circunscribir específicamente el tema de Jonás sobre un cumplimiento ya hecho. Más sin embargo, podríamos también mencionar que mismo Jesús entendió la vida de Jonás en perspectiva y por eso se las menciona a a, a, a los fariseos y al pueblo que estaba visitando en ese momento, en particular en Mateo 12 y Mateo 16, con respecto a que el Hijo del Hombre tenía que también pasar por un proceso como el que Jonás pasó, de estar 3 días y 3 noches en los infiernos, específicamente para salir a resurrección. Entonces, eso estaba por cumplirse, pues podríamos decir que sí, mas sin embargo no es una profecía directa sobre la vida de Jesús. Jesús hace una inferencia de lo que sucedió con Jonás directamente en su vida, de lo que sucedería, y solamente es una manera de relacionar, pero no podemos decir por esa idea que entonces lo de Jonás no se había cumplido en su totalidad, hasta que Jesucristo bajó a los infiernos.
no tiene nada que ver, si somos francos. Más bien Jesús hace una inferencia de un hecho profético, de algo que sucedió en el pasado, relacionándolo con él en el sentido de que así también él bajaría a los infiernos. No está diciendo que sea una profecía directamente hacia él, sino más bien que es un simbolismo que se aplica con él. Ese simbolismo pudiese ser usado como tipología, ¿no? Ya si sigues estudiando la Biblia también a través de sus tipos, entonces el tipo sería Jonás y el pez, y Jesucristo en el infierno, en su muerte, y 3 días de muerte y después resucitado, sería el simbolismo también de antitipo, ¿no? Haciendo uso de otra metodología que así incluimos rápidamente, ¿no? Para que también se fuese mencionada. Ahora sí, entonces, con todos estos elementos podemos empezar a generar criterios con respecto a la profecía y a lo que Dios se manifiesta, cómo Dios se manifiesta proféticamente sobre la vida de todos, de los ninivitas y específicamente de Jonás. ¿Cuál sería el primer elemento? El primer elemento que podemos resaltar es que Dios habla. Dios siempre desea comunicarse con su creación, tanto con sus hijos verdaderos como con las naciones creadas. Siempre desea comunicarse y siempre desea ser conocido por él, por las personas, por las naciones, por las gentes. Cuando entendemos esto, entonces la primera intención que podemos empezar a generar en un contexto ya amplio de carácter y de pensamiento y de temperamento de Dios es: Dios desea ser conocido. Es algo que podemos poner. ¿Qué tanto? Eso lo veremos más adelante conforme estudiemos más temas proféticos. Pero Dios desea ser conocido. Pero también Dios desea ser obedecido. Esto es muy importante. ¿Y cómo lo conocemos? Pues porque Jonás, cuando desobedece, Dios no se queda: ay, bueno, pues entonces voy a usar otro. Ay, bueno, no importa, Jonás, al fin que tengo otras personas. No, 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 no. Dios desea también ser obedecido. Y entonces en esa intención vemos con Jonás que le manda un aviso de juicio sobre su vida. Y entonces hay una tempestuosidad. Podemos entonces preentender que antes de que haya una sentencia, como para terminar en una ballena, ¿no? Figurativamente hablando, en el vientre de una ballena, o digo, en el vientre de un gran pez, ya le digo ballena, pero no es ballena, en el vientre de un gran pez, siempre Dios manda señales y avisos de que algo está mal y de que volteemos nuestros ojos a Él. Eso es lo que podemos entender proféticamente de Dios. También entonces, si no hay arrepentimiento cuando manda esas señales sobre el juicio, inmediatamente procede a la sentencia. Y la sentencia para todo ser vivo que no obedece a Dios y que decide voluntariamente no obedecer a Dios, entonces es el infierno. Entonces, bajo esa premisa, entendamos a un Dios que desea ser conocido y desea ser obedecido. Pero también entendamos a un Dios que cuando hay arrepentimiento y votos de obediencia a Dios, porque así es con Jonás, cumpliré lo que prometí, de obedecerte, de pactar contigo, de hacer lo que tú me dices. Entonces es cuando Dios dice: se está arrepintiendo, y entonces hay salvación. La salvación de Dios es precedida por el arrepentimiento del ser humano. Eso también lo podemos entender y generar a través de una conclusión, ¿no? De cómo Dios se manifiesta proféticamente en este pasaje. Ojo, esto significa de forma literal y radical que si no hay arrepentimiento, tú no verás la mano de Dios. Nada de que, ay, bueno, no te has arrepentido, pero de todas maneras, pues te va a ir bien, no hay ningún problema. No, 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 no. Si vemos esta circunstancia directa sobre la vida de Jonás, que se repitió sobre la vida de Jesucristo, cuando Jesucristo carga el pecado, Él literalmente está cargando por una circunstancia de no arrepentimiento del pecado del mundo. Y por eso baja a los infiernos. Pero Jesucristo obviamente es el Hijo, el Cordero inmolado que sirvió para ese propósito. Entonces Dios, entendiendo ese arrepentimiento de que Jesucristo siempre ha querido caminar sobre la voluntad de Dios, entonces es que lo levanta y resucita a gloria. Entonces es un paralelismo muy similar en ese sentido, cuando Jesucristo toma en sí mismo el pasaje de Jonás con respecto a que Jonás estuvo en el vientre
de ese gran pez. Y entendamos que aún Jesucristo, siendo quien fue, no pudo haberse escapado de un proceso de cómo Dios se manifiesta. Cuando hay pecado, y si no hay arrepentimiento, no hay expresión entonces de mi salvación sobre tu vida, ¿no? O sobre mi vida en este sentido también. Entonces, vemos esto. ¿Dónde entendemos también otras cualidades de Dios? Las entendemos cuando se arrepiente de hacer el mal. Y ahí me voy a detener. Hay un pasaje en particular que nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero esto es muy importante. Tiene que ver completamente con una cualidad de entendimiento de que no es hijo de hombre para que se arrepienta porque Dios no peca, ni ha pecado. El hebreo de arrepentimiento de una persona que pecó es completamente diferente al hebreo de arrepentimiento de, ok, entonces no lo voy a hacer. Es una circunstancia completamente diferente. Dios no se arrepiente después de haberlo, después de haber creado, después de haber ya Él hecho cosas. Él no se arrepiente. Bueno, podrías decir, bueno, después de haber creado al hombre y después de lo que ha sucedido, dice que se arrepintió entonces Dios de lo que había hecho, ya en alguna acción. Sí, pero en el sentido más bien de pensar en su corazón que literalmente, no por pecado, no porque él haya pecado, sino porque el hecho que provocó, el hecho que hizo, dijo, pues mira cómo sigue la circunstancia mal. Entonces en su corazón le dolió, entonces piensa, no lo debí de haber hecho así. Ese es el arrepentimiento que se maneja en los hebreos, en el idioma hebreo con respecto a Dios. No porque haya pecado, no porque se haya equivocado, sino porque le duele la consecuencia de lo que está presente. Por eso dice Dios, se arrepintió. Más bien me dolió que haya resultado así la consecuencia, pero así se manifestó Dios. No por pecado, sino por sus hechos. No sé si me explico. El arrepentimiento del cual habla específicamente el libro de Jonás es exactamente igual. En el sentido de que, ok, voy a provocar esto en esta circunstancia porque este es el camino y esto es lo que está viviendo, es la consecuencia natural. Pero cuando ve que hay un cambio de caminos y cuando esto, entonces la consecuencia natural es entonces no provocar ese mal, sino generarlo de este lado. Dios siempre va a enviar castigo cuando hay un pecado no arrepentido. Así de sencillo. Pero si hay arrepentimiento tuyo, entonces dice, no envió el castigo. Esa es la manera también de entender la apreciación de Dios. La otra apreciación de Dios nos la arroja el capítulo número 4 ya en su totalidad. El capítulo número 4 nos ha de mencionar entonces que Jonás, él trató de una manera directa con Jonás. Esto desagrada a Jonás en gran manera. ¿Qué desagradó? Desagradó obviamente que se metieran en ayuno, que se metieran en todo esto, pero Jehová literalmente se manifiesta entonces ahora a Jonás y le dice, ¿acaso tienes tú razón para enojarte? Y el Señor se dispuso una planta que creciera sobre Jonás, que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente sobre la planta. Pero también Jehová dispuso el gusano que atacara la planta, la calabacera, y que se secara. Cuando esto sucede, entonces hay una lección de vida que Dios le quiere enseñar a Jonás. Y le dice, oye, te estás molestando y te estás enojando y estás sintiéndote apego por una situación que algo que incluso yo creé con una calabacera que rápidamente le hice crecer y rápidamente la mandé matar. Cuando incluso y esto es una planta X que ni siquiera tiene discernimiento, ahora una creación como los ninivitas, que hay más de 120,000 personas, con la explicación de lo que ya te expliqué, que no tienen razonamiento espiritual ni intelectual de las cosas que hacen, simplemente lo hacen por hacerlo, no les voy a yo mostrar mi bondad, mi amor, al alertarles que van en un camino de perdición. Entonces, ahí Dios también nos muestra en una de las características de la profecía, de todo lo que Dios manifiesta en este pasaje profético, que no solamente quiere darse a conocer, sino quiere dar a que entendamos cómo son los caminos que producen bendición. Y que entendiendo esos caminos que producen bendición, caminemos sobre la base de esos caminos que producen bendición.
Así podríamos cerrar el contexto completo entonces de este pasaje. Jonás necesitaba también aprender eso, pero muy importantemente, y lo dejaremos en el tintero, lo que es importante de enseñanza que Dios quiere enmarcar sobre la vida de Jonás es que Jonás debe aprender que toda la creación de Dios para Dios es importante y que sobre la base del conocimiento de la gente tiene que ser alertado, sobre la base de las decisiones de conocimiento que tengan. Si tienen decisiones simplemente por hacerlas, tienen que ser alertados para que conozcan. Y si ya las hacen sobre una base de conocimiento, entonces el juicio es peor. ¿Y por qué digo que el juicio sería peor? Porque así nos lo expresan otros pasajes. Pero en este en particular nos eroga que Jonás debía de aprender que para Dios también le es importante. Le es más importante no enviar sus juicios, le es más importante el ser humano. Y que a través de sus juicios el ser humano se conforme a una vida que lo bendiga, porque así Dios ha provocado la vida bendita hacia el ser humano. No sé si me explico. Tú y yo necesitamos ir conociendo a Dios y sus caminos para provocar un camino de vida, de lo que Dios ha ya designado como camino de vida. Y entonces sí, que nos vaya bien. No porque quiera que nos vaya bien o nos vaya mal, Dios no es arbitrario. Dios ha creado caminos específicos que bendicen al ser humano. Si provocas en discernimiento y entendimiento tu vida a esos caminos, entonces te irá bien y serás fructífero y caminarás, poblarás la tierra o como lo quieras ver en bendición. Pero si por desconocimiento desconoces alguno de estos caminos, Dios te alertará proféticamente de tus errores y te hará conocer el camino. Pero ya una vez que conoces cómo puedes hacer las cosas en bendición y decides por la otra, es entonces cuando el juicio de Dios viene más fuertemente sobre tu vida, porque ya conocías. Podríamos centrarlo así. Entonces Jonás nos enseña de esto. Y sobre todo entendiendo los pasajes paralelos de que podemos ser útiles delante de Dios si usamos verdad en nuestras vidas y somos congruentes en obediencia delante de Él. Si hay verdad en nuestras vidas y en nuestros corazones, entonces podremos ser usados por Dios y si somos obedientes. Esto es también muy importante en el tema profético. Hasta ahí entonces todo el tema, como lo veníamos viendo. Utilicé todavía más tiempo en este video, espero me lo hayas permitido, más sin embargo, el siguiente video será más corto para tratar de homogeneizar los tiempos de tu estudio. Bueno, hasta aquí entonces el tema de estudio profético de la palabra de Dios o de tema profético. Vimos 10 formas de analizar en la metodología profética y con ello espero entonces en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú te lo puedas llevar de tarea y lo puedas empezar a practicar. Nuevamente, ¿cuál es el mayor propósito de analizar la palabra de Dios a través del método profético o del método temático profético? Es que tú conozcas el corazón de Dios, que conozcas su intención, que conozcas su forma de actuar y de pensar, conozcas su carácter, conozcas su temperamento. En pocas palabras, lo usé mucho la frase, que conozcas a Dios. Te bendigo, espero que haya sido rico lo que hayas escudriñado el día de hoy junto conmigo de la palabra de Dios. Hay mucho más que podríamos también platicar con respecto a lo que Jonás nos pudiese mencionar en estudio y en enseñanza, pero para eso quiero escuchar tus conclusiones ahí en tu tarea con respecto a lo que vimos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, te bendecimos, nos vemos en el siguiente video para finalizar la lección de esta semana. Que Dios te bendiga.